Mateo 3 del 1 al 5. Habla sobre falsos cristianos, falsos pastores, falsos maestros, falsas personas. ¿Mande? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Pablo le dice a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice a Timoteo. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles de cómo es que hay personas que se hacen ver muy espirituales, con apariencia de piedad, pero que su comportamiento muestra otra cosa, que no es la piedad. Y no deseo que en esta congregación haya ese tipo de cristianos, que muestren aparentemente piedad, pero que en realidad sean amadores de sí mismos. Ahora, en 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo describe la naturaleza de la gente en los últimos días. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Cómo se infiltran personas supuestamente cristianas en las congregaciones? ¿Sabías que hasta se infiltran satánicos en las congregaciones? Y se hacen pasar por buenas personas, se hacen pasar por buenas gentes. Pero no, el problema no son los satánicos, el problema son las personas que nos congregamos. Ahora dice que el apóstol Pablo describe esto en los últimos días. Le advierte a Timoteo en esta carta. En su descripción nos dice, nos advierte también a nosotros sobre las personas que se caracterizan por tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto lo dice en el versículo 5. Aquí podemos entender algo, amados hermanos. La apariencia de piedad incluye, pongan mucha atención en esto y dejen sus celulares. La apariencia de piedad incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar imágenes o símbolos cristianos, seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacer parecerse bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer y amar y adorar, la apariencia externa no tendrá sentido. Hay hermanos que se dicen ser cristianos, que hasta traen su símbolo, un pescadito en su carro. No es malo, lo malo es de que no damos fruto del Espíritu Santo. Estamos en una carretera, está una persona estorbando, está pasando, y está enfrente de nosotros un carro que está dando el paso, y ahí empezamos a decirle: Dios te bendiga, pitando. Piedad. No tenemos piedad. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denunciarán. Las características descritas en el capítulo 3, versículo del 2 al 4, son inconfundibles. Luego Pablo también da este mandato: a eso se evita, ese tipo de personas. Todo lo que mencionamos hace rato iniciando el sermón,
Pablo le dice, evite estas personas. ¿Quiénes son esas personas? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo esto? Que a esto se evitara, ¿o a qué se está refiriendo? Dice en el versículo 6 y 7, que debido a su trasfondo cultural, las mujeres en la iglesia en Éfeso en aquel tiempo no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Ellas disfrutaban de su nueva libertad para estudiar las verdades cristianas. Perdón. Pero sus ansias por aprender las convirtió en blanco de los falsos maestros. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena esto? Falsos maestros, falsos predicadores. Precisamente en estos días yo escuchaba a un hermano que hablamos de una persona que está en la cárcel. Y él me decía, pues es que él decía ser pastor, dice, y abusaba de las muchachas. Hacía esto, hacía lo otro. Y entre ellas está, pues la que es mi esposa ahorita, dice. La invitaba que iba a ver un ensayo de alabanza, la invitaba y nada más llegaba mi esposa, bueno, la que ahorita es mi esposa, dice, y él la empezaba a acariciar y le empezaba a decir que Dios iba a hacer algo grande en ellos y que, o sea, la empezaba a seducir. Dice, de verdad no sé cómo pueden creer que él era pastor. Y este tipo de personas está describiendo Pablo. O sea, qué triste que hoy en día se pueda ver todo este tipo de problemas también. Ahora Pablo también advirtió a Timoteo para que estuvieran alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Las mujeres tenían deseo por conocer de Dios, deseaban conocer más de Dios a fondo, y estos cuates agarraban y se aprovechaban llevándose a las mujeres. Ahora hoy en día los nuevos creyentes necesitan creer en su conocimiento de la palabra de Dios, porque la ignorancia los puede convertir en vulnerables al engaño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso aquí en Ixmiquilpan de pastores? O sea, porque muchas veces nos enfocamos en la pedofilia de los sacerdotes, de todo eso, pero no volteamos a ver nosotros como cristianos. Tan solo nos damos cuenta, ¿cómo se llama? Eso de la luz del mundo. Es algo fatal. Es algo que está feo eso. Y al Nazón lo ven como un Dios. Dicen que es un representante de Dios. Y precisamente por eso es lo que está advirtiendo. Que hombres que aparentan piedad, pero la niegan con su manera de vivir, la niegan con su manera de ser. Ahora, con frecuencia Pablo utiliza el contraste para enfatizar un atributo que desea destacar. Vamos a 2 de Timoteo 3, otra vez del 1 al 4. Sí.
Gracias. Entonces Pablo le da a Timoteo una larga lista de comportamientos y actitudes pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En el versículo 5 le dice a Timoteo que evite a aquellos que con su boca se declaran cristianos y tienen una forma de piedad, pero actúan como incrédulos. ¿Sabes cuántas personas he conocido así? Muchas. Nos tocó vivir nosotros. Metimos a personas en nuestra casa que aparentaban una forma de piedad y eran peor que incrédulos. Recordemos que la piedad entra en la misericordia. Y ellos actúan, sí. ¿Saben por qué? Hay una metáfora que quiero compartirles yo. ¿Saben por qué dicen lágrimas de cocodrilo? ¿Sí saben por qué o no? Porque está con sus lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo, cuando agarra una presa y la mata, la hiere, empieza a llorar. Por eso dicen lágrimas de cocodrilo. Porque está lastimando él, pero empieza a llorar. ¿Por qué? No lo sé. Lágrimas de cocodrilo. No creo que sea por lástima, porque si tuviera lástima, no lo haría. Amados hermanos, aquellos que tienen una forma de piedad son aquellos que hacen una exhibición externa de religión. ¿Cuántos conocemos que se ven bien religiosos? ¿Cuántos conocemos? Recuerdo que una vez llegó un joven en la congregación y llegó y se veía bien acá, bien amable. Me acuerdo que estaba el grupo de jóvenes y yo decía, ese chavo como que trae, dirían los muchachos, trae flow, trae brillo, Yo lo veía bien animado al chavo y no, que esto, que el otro. Y cuando lo conocí verdaderamente en la calle, se me cayó todo lo que tenía de él. Era marihuano, era grosero, lépero y cosas así. Pero llegaba a la iglesia y se comportaba como un verdadero cristiano. ¿Cuántos conocen ese tipo de personas? Porque a veces las congregaciones están llenas de ello. Dice, se presentan a sí mismos como piadosos, pero todo es para aparentar. No hay poder detrás de su religión, como se evidencia en el hecho de que sus vidas no cambian y hacen cosas que son aberrantes delante de Dios. Hay muchos de esos falsos maestros y falsos cristianos, y no solo a la luz del mundo, como les dije hace un rato. Hay organizaciones cristianas que tapan la pedofilia, abusan de hermanas diciendo que es de parte de Dios, y las hermanas y los niños o padres de los niños caen por su salamería en sus labios engañosos. Aquí en Izmiquilpan hay eso, que pastores han abusado de las congregantes, que han dicho que es un mandato de Dios, incluso han dicho que Dios les dijo, fíjense hasta dónde llegan a meter a Dios. Dicen, Dios me dijo que dejara a mi esposa para que me casara contigo. Sí lo hay, hermanos, y ha sucedido aquí en Izmiquilpan. Hay hermanos que engañan a las mujercitas, a las jovencitas, las intimidan y abusan de ellas. Ellos hablan de Dios y viven en pecado. ¿Te imaginas? Y les parece bien esa situación, cuando no debe de ser así. Algunos dicen vivir arrepentidos, pero sus acciones dicen otra cosa. No hay evidencia de fruto de arrepentimiento. ¿A cuántos conocemos así? Debemos tener cuidado, porque estos falsos cristianos son destructivos en todas las congregaciones. Pablo advierte
Dice, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como vimos en 2 de Timoteo 3, del 6 al 7 hace rato. Los compara con los magos malvados que se opusieron a Moisés y advierte que finalmente su locura y sus mentes corruptas se revelan a todo esto en los versículos 8 y 9. Recordemos que cuando Moisés y Aarón fueron delante del faraón, salieron dos magos. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Donde sus varas se convirtieron en serpientes, perdón. Recordemos que siempre Satanás ha querido imitar a Dios. Desde la rebeldía que hizo en el cielo, siempre quiso imitar a Dios. Y lo quiso volver a hacer desde el Antiguo Testamento. Y lo quiere volver a hacer todos los días, confundir a los cristianos. Es su tarea de él. No nada más con los niños, porque hay hermanas que dicen, es que los niños son más vulnerables. Hermanos, todos somos vulnerables contra las acechanzas del enemigo. Todos. Entonces, hermanos, Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Estos magos que habla en la Biblia, o sabios, la Biblia nos dice que según la tradición de Janes y Jambres, fueron dos de los magos que imitaron los milagros de Moisés ante el faraón. Trataron de engañar también. Esto podemos verlo en Éxodo 7 del 11 al 12. Vamos a Éxodo 7 del 11 al 12. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Cuántas plagas fueron? 7. Ajá. Gracias. Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo hay gente que se infiltra. Yo también sé hacer eso. Yo también sé cantar y sé estar en el grupo de alabanza. Y así pasa. Gente que aparenta piedad, pero su comportamiento es otro. No tiene piedad. Ahora, Pablo explica que así como Moisés los enfrentó y los derrotó, Dios derrotaría a los falsos maestros también que plagaban las iglesias de Éfeso. Y todo sale a la luz, todo. Ahora, en 2 de Timoteo 3:9 nos dice, el pecado trae sus consecuencias y nadie podrá evitarlas. ¿Qué nos dice? 2 de Timoteo 3:9. Gracias. Entonces el pecado trae sus consecuencias y nadie podrá evitarlas. Todo pecado trae consecuencias, todo. Entonces vivamos cada día como si lo que hacemos algún día será conocido por todos, porque todo lo que hacemos tenemos que vivir bien, rectos delante de Dios. Ahora, es el momento para cambiar lo que tú no quisieras que se revelara después. Si estamos haciendo algo mal, si estamos viviendo en apariencia de piedad, joven, señorita, adulto, porque aquí podemos dar una cara, pero allá afuera damos otra. Podemos aquí venir, ser líderes, ser hasta pastor, ser evangelista, lo que sea, pero allá afuera somos otro tipo de personas. A eso se refiere esto la palabra de Dios en Timoteo 3. El poder de Dios
que debe acompañar a toda forma de piedad se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en el creyente. ¿Sí sabías eso? Vamos a 1 Corintios 6:19. Cuando decidimos seguir a Cristo, que no sois vuestros, o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que aquí habita el Espíritu Santo en nosotros. Es a lo que se refiere. No se está refiriendo a que el Espíritu Santo sale y entra, sale. Es templo, ahí habita, cuando decidimos seguirle. Entonces, les permite dar un cierto fruto. ¿Cuál es ese fruto? Gálatas nos dice: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. A ver, no te escucho, ¿eh? Estos son los atributos de un verdadero cristiano. Son los atributos de un verdadero cristiano. ¿Cuáles los atributos entonces? Gozo, paz, es el fruto del Espíritu Santo mostrado en nosotros. A diferencia de la lista que mencionó Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Personas amantes de sí mismo, ávaros, que nada más buscan sus propios deleites. Ahora, la exhortación de Pablo a Timoteo coincide con la explicación de Santiago sobre cómo identificar una fe verdadera, que nos dice en Santiago 2, del 14 al 26. ¿Qué nos dice? Romanos 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué sigue? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por el camino. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias. Hermanos, la verdadera fe se evidenciará por las buenas obras. Un ejemplo. Hay hermanos, como les dije hace un rato: voy a orar por ti, pero me das mi lana, me das mi diezmo, me das... Digo, yo he escuchado de personas que hasta llevan su sobresote así de este tamaño, grande, lo traen bajo el brazo y van a orar por las personas, o llegan así directamente: hermano, vengo por mi diezmo. Ahí está. Lo hay. Entonces, la verdadera fe evidenciará por las buenas obras que se producirán de forma natural. Si una persona dice que es cristiano, pero no muestra ninguna evidencia de su vida mostrando el fruto del Espíritu Santo,
hay que hacer un juicio al respecto y evitar a esa persona. La Biblia también dice que se levantarán muchos anticristos o vendrán en el nombre de Cristo. Ya lo hemos visto muchas veces en la televisión, lo hemos visto en las redes sociales. Estas personas pueden tener una forma de piedad, pero están negando el poder de Dios al no dejarse controlar por el Espíritu Santo. De hecho, si su fe no es genuina, no puede ser controlada por el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo no mora en él, en ese tipo de personas. El Espíritu Santo no va a morar en una persona de las que describimos al principio. ¿Cómo conozco ese tipo de personas que se ven muy religiosos, que aparentan una forma de piedad, que aparentan una forma y dicen, no, es que hasta gritan, te alzan la voz, te levantan la voz y te dicen, pero su manera de comportarse es otra? Ahora, no podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios, pero tales actos demuestran que nuestra entrega a Dios es verdadera, es genuina. Entonces, las obras de servicio con amor no reemplazan a la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe en Cristo. ¿A qué voy con esto? A que nosotros lo que hacemos, lo que demostramos, es por el amor que tenemos a Cristo, no para ganar nuestra salvación. Porque muchos tienen esa idea de la Iglesia Católica que entre más des, vas a ganarte el cielo. Es mentira. No se contradice ni Pablo, ni se contradice Santiago, no se contradicen. La fe sin obras es muerta. Hace 8 días yo les dije que ¿cuál fue eso? ¿Cómo les dije? La misericordia va acompañada de un hecho, lo que hacemos. Porque muchas veces, como les puse de ejemplo hace 8 días, y les dije, muchas veces oramos a Dios y bendice a la viuda, bendice al huérfano, bendice al necesitado, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no cambiamos nuestra oración y le decimos, Señor, ayúdame para bendecir al huérfano, ayúdame para bendecir a la viuda, pero que lo hagan? Porque siempre las oraciones de todo cristiano es, te pedimos por las viudas, te pedimos por los huérfanos, te pedimos y te pedimos y te pedimos, pero tu acción de fe, ¿dónde está? Una fe sin obras es muerta. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a 1 Corintios 2:14. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2:14? Gracias. ¿A qué se refiere esto? La persona natural puede tener una forma de piedad, pero niega el poder de Dios en su manera de vivir. Personas que no conocen de Dios. Hay personas que no conocen de Dios y son bien dadivosas. Te dan. Y piensan que con eso ya hicieron el acto de toda su vida. Y hay cristianos que no dan y no hacen nada. Entonces entendamos esto. Solo la fe en Jesucristo puede traer la justificación y la transformación que tanto necesita. Como dice en Colosenses 1 del 21 al 22, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Debido a que éramos extraños de Dios, desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos en nuestra mente, el pecado arruinó nuestra manera de pensar respecto a Dios. Una forma equivocada de pensar nos conduce a pecar, lo que pervierte y destruye nuestros pensamientos acerca de Dios. Cuando no estábamos en armonía con Dios, nuestra condición natural era de hostilidad y a sus normas. Entendamos esto, hermanos. Ahora, nadie es lo suficiente bueno para salvarse. Asimismo, nadie es bueno para salvarse. Si queremos vivir por la eternidad con Cristo, debemos depender plenamente de la gracia de Dios. Esto es cierto, así sean homicidas o sinceros, ciudadanos laboriosos, todos hemos pecado una y otra vez, y cualquier pecado es suficiente para que nos motive a venir a Jesucristo para nuestra salvación. Aparte de Cristo, no hay forma de que nuestros pecados sean perdonados o quitados solo por su gracia y misericordia. Tenemos que entender, hermanos, que la piedad es parte de la misericordia. No tenemos que vivir una vida donde no tengamos piedad o aparentar piedad y saliendo de la iglesia, saliendo de nuestra casa, somos otras personas. Al principio leíamos ese tipo de personas que menciona Pablo a Timoteo y le dijo a Timoteo, evite esas personas por la cultura que tienen, por la manera de comportarse. Entonces nosotros debemos evitar esas personas. ¿Por qué? Porque es más fácil que esas personas te jalen a que tú los jales. Donde trabajamos, donde hacemos nuestras labores, ¿cómo son las personas? Está describiendo tipos de personas que tal vez conocemos. Entonces, nosotros debemos de tener piedad y mostrar el fruto del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. No es nada más decir yo soy cristiano, traigo mi pescadito, o poner mi estrella de Israel en el carro, mi bandera de Israel, y ya eso me identifica como cristiano. No, hermanos, eso no es así. Nuestra manera de vivir nos dice cómo somos. Si está el fruto del Espíritu Santo en nosotros o si no está el Espíritu del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ¿cómo se llamó el tema? Tener una forma de piedad, pero negar su poder. Eso es lo que evidencia a un cristiano. No falsos cristianos que se filtran, que se meten, que hacen, que dicen, que calumnian. Eso no. Ponte de pie. Por último vamos a Romanos 5 del 1 al 2. Romanos 5 del 1 al 2. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Ya lo tenemos? A la de 3. 1, 2, 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.